Buen día a todos, soy el profesor Samuel Toom. Esta es la retroalimentación o el repaso de la clase de computación. Vamos a ver las partes de la computadora o los componentes de la computadora. Se dividen esencialmente en dos, hardware y software. Software son los programas, la información que está dentro de la computadora. Y hardware es las partes físicas, los componentes físicos tangibles que se pueden palpar. Pueden ser las partes externas o internas. En esta ocasión nos vamos a enfocar en las externas, que serían las que están a simple vista, ¿verdad? Como el teclado, el mouse, el monitor. De esto nos vamos a encargar en clasificarlos. La primera clasificación que vamos a ver son los periféricos de salida. Podemos anotar periféricos de salida. Son los que la máquina utiliza para comunicarse con el usuario. Es decir, cómo la computadora se comunica con el usuario. ¿Quién es el usuario? Cualquier persona que utilice la computadora. Es decir, si la máquina nos quiere dar un mensaje, ¿qué dispositivo, qué componente va a utilizar? Hay diferentes formas de comunicación. Está el sonido, están las imágenes, incluso está el movimiento como medio de comunicación. De igual manera, la computadora se comunica de diferentes maneras y de diferentes dispositivos. Si nosotros queremos la información en hojas impresas, pues utilizamos la impresora. Anotamos el concepto de impresora. Periférico de salida que proporciona la información de forma impresa. Dispositivo de salida que proporciona la información de manera impresa. Es decir, si nosotros necesitamos un reporte, lo puede poner en hojas, ¿verdad? Directamente, en papel propiamente. Como recomendación para estos periféricos de salida es darles un mantenimiento, utilizarlos adecuadamente, utilizar solo las hojas de 80 gramos, que es la que se utiliza para las impresiones. De repente usted le pone cartulina o le coloca algún tipo de material distinto, esto lo puede dañar. Bueno, como concepto general ya sabemos que es un dispositivo de salida porque da información. Nos da información, es decir, si hay algún reporte malo, si nosotros necesitamos imprimir algo de Excel o Word, utilizamos esto. Pero ¿qué pasa si necesitamos la información de manera grande, es decir, en una imagen grande? Vamos a utilizar la cañonera. La cañonera, proyector o retroproyector, esos son los sinónimos. Nosotros lo conocemos como cañonera, pero también es proyector, retroproyector. El concepto sería periférico de salida que proporciona la imagen en video a gran escala. Dispositivo de salida que proporciona la información a gran escala. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da un video, que nos da la información así en imagen, pero de forma amplia. Esto es utilizado, por ejemplo, en un aula para hacer una presentación o en una empresa. Eso no es tan habitual que lo tengan en casa, pero es muy necesario que usted lo conozca. Como recomendación, se recomienda a los que usan cañonera no estar moviendo es tenerlo en un lugar fijo, de ahí a no moverlo. Máximo si esto está recién usado, es decir, si está caliente aún el aparato ahí, acaba de ser usado, mejor de un solo lugar, no lo mueva. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos la información en audio? ¿Qué vamos a utilizar si queremos la información en audio? Bueno, bocinas. Bocinas, es como la máquina se comunica con nosotros. Si hay alguna alerta, dice alerta, tiene virus o acceso denegado. Nos da la información por medio del audio, por medio de sonidos, las bocinas. Muy bien. Bocinas, otros sinónimos serían los altoparlantes, los parlantes. Estos son las bocinas, son sinónimos de las bocinas. Después tenemos
nuestro concepto. Periférico de salida que utiliza el audio o sonido para dar la información. Esto tenemos como concepto de bocinas. Periférico de salida que proporciona la información en forma de audio. Muy bien, vamos a ver el siguiente periférico de salida. El más popular, el esencial, el que tiene que tener toda computadora, el monitor. De repente habíamos dicho que no puede tener cañonera, no puede tener impresora, no es tan esencial, pero un monitor sí fijo, toda computadora tiene un monitor. Otros sinónimos, monitor, pantalla, ese es otro sinónimo. ¿Cuál es el concepto de monitor o pantalla? Nuestro concepto es periférico de salida que muestra la información en video. Profe, y dale con video, pero si no miro solo video, si hay solo imágenes ahí, a esto se refiere con video. Video se refiere a que todo tipo de ilustración gráfica, ¿Por qué se dice video? Porque de repente usted mueve el mouse, allá hay una animación gráfica. Bueno, vimos los periféricos de salida. Hay otros periféricos de salida, ¿como cuáles? Está la impresora 3D, o incluso podemos mencionar los robots, porque también el movimiento también es una señal, ¿verdad? Si es positivo o negativo, hace un movimiento la máquina. Bueno, pero esto es un poco más de robótica. Vamos a la siguiente clasificación. Ya vimos cómo la máquina se comunica con nosotros. ¿Cómo nosotros nos vamos a comunicar con la máquina? Bueno, a esta clasificación se le llama periférico de entrada, porque entra la información a la computadora, ¿va? Periféricos de entrada. Son todos aquellos dispositivos que el usuario utiliza para darle instrucciones o información a la computadora. Periféricos de entrada. Es todo aquel aparato que alguna persona utiliza para darle instrucciones. Si nosotros queremos abrir una carpeta, ¿cómo lo sabe la máquina? La máquina no adivina nuestros pensamientos, ¿verdad? La máquina hay que darle instrucciones. Para eso nosotros necesitamos utilizar algún dispositivo. Si nosotros necesitamos guardar una información, ¿qué información será? ¿Cómo sabe la máquina alguna contraseña? Bueno, ese es otro dispositivo que vamos a utilizar. Hay dos principales acá, que son los que comúnmente tenemos entre la computadora, pero vamos a ver otros ejemplos. Volviendo al ejemplo de nuestra carpeta. Si nosotros queremos crear una carpeta, ¿cuál será el primer paso? Según recuerdo, es dar clic derecho en un espacio en blanco. Para dar clic derecho, ¿qué dispositivo vamos a utilizar? El dispositivo que vamos a utilizar es el mouse o ratón. Muy bien. El dispositivo que vamos a utilizar es mouse o ratón. Tiene que tener cuidado en escribir bien el nombre. Si usted no me escribe bien el nombre de mouse, pues le califico incorrecto, ¿verdad? Porque definitivamente tiene que saber cómo se escribe. Mouse, con S, mouse. O ratón, ese sería el sinónimo. Bueno, ¿cuál sería el concepto? Periférico de entrada de forma táctil. Periférico de entrada de forma táctil. ¿Por qué es táctil? Porque vamos a presionar botones ahí directamente. Cuando uno pone el clic derecho, presiona ahí con un dedo o da vuelta a esa ruedita, ¿verdad? Scroll se llama esa ruedita. Hay varios botones. Nos vamos a tomar un tiempo para ver cada uno de estos dispositivos. Cada uno del mouse, que sería esencialmente para qué sirve el clic izquierdo, para qué sirve el clic derecho, cuándo se dice clic derecho y cuándo se dice clic izquierdo, porque tiene su opción. Aquí por este medio podemos crear menús, ingresar a un archivo. Bueno, vamos al siguiente dispositivo. Usted sabe cuál es, ¿verdad?
Aparte del mouse, ¿con qué otro dispositivo manejamos información? Si le queremos poner nombre a la carpeta, ¿qué vamos a utilizar? Muy bien, el teclado. Teclado. ¿Cuáles son sus otros sinónimos? Teclado, tablero, ese sería su otro sinónimo. ¿Cuál sería el concepto? Periférico de entrada para la información alfanumérica. Periférico de entrada para la información alfanumérica. Y comandos específicos. ¿Por qué alfanumérico? Si nosotros notamos dentro del tablero, lo esencial que está es el abecedario, de la A a la Z. Es el alfabeto, ¿verdad? Por eso es alfa. Numérico porque aparte de las letras, hasta arriba de las letras están los números. Pero también hay otros comandos. Por ejemplo, está el tablero numérico que está en la parte derecha, solo de números. Pero sigue siendo alfanumérico. ¿Por qué teclas específicas? Entre el tablero numérico y el alfanumérico están las flechas guías. Arriba de las flechas guías hay comandos específicos como suprimir, como inicio, fin, captura de pantalla. Todos esos son comandos específicos. Arriba de las letras, arriba de los números, arriba del lado izquierdo, ahí aparece F1, F2, hasta el F12. Estas tienen funciones específicas cada uno. Vamos a dedicar bastante tiempo a ver para qué sirven estas teclas, porque de repente usted se confunde en cada uno. Y vamos a aprender comandos especiales como control C, control V. Estos dos periféricos son los principales, pero no son los únicos. ¿Qué pasa si yo necesito capturar la información de una imagen grande? ¿Qué voy a utilizar? Una cámara. Una cámara sería lo contrario a la cañonera. La cañonera nos proyecta una gran imagen. La cámara web lo que hace es capturar esa gran imagen. Y nosotros tenemos un paisaje, ¿verdad? Eso no lo podemos escribir. O ya que lo terminemos de dibujar en una imagen, ¿verdad? Se toma una foto y se ingresa esa información a la computadora. ¿Alguna recomendación para los usos de los periféricos de entrada? Limpiarlos con cuidado. En el caso de las cámaras, no debe estarla golpeando, porque de repente tiene la cámara ahí, se la pasa llevando, ¿verdad? No debe golpearla. Sí, tener cuidado al momento de la limpieza. En este caso, la cámara web es para imagen grande, pero si la información ya está impresa, ya tenemos una hoja impresa, de repente le tomamos una foto, pero no es lo mismo, no sale bien el texto, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar entonces? ¿Qué dispositivo vamos a utilizar? Muy bien. Escáner. Este es como una fotocopiadora, como cuando le sacamos una copia a una hoja, solo que en lugar de sacarle una copia igual, lo que va a hacer es guardar una copia dentro de la computadora. Vamos a anotar el concepto. Periférico de entrada que digitaliza. Periférico de entrada que digitaliza los archivos impresos. De repente, si ya tenemos una fotografía ya impresa, ¿verdad? Y le tomamos una foto, no sale como bien, ¿verdad? Es mejor escaneado. Los diplomas, ya una fotocopia no basta, tiene que ser escaneado. Así lo exigen algunas leyes. E incluso si usted tiene un texto ya hecho, algo escrito en una hoja, y tiene que teclearlo, hay una forma en que el escáner le saca una copia a ese material ya escrito y lo pasa en una hoja de Word como texto. No se lo pasa como una imagen, sino que lo pasa como texto directamente. Levantado de texto, esto es muy bueno, muy utilizado. Y de repente usted lo logra conseguir y realizar. La mayoría de escáneres ya vienen incluidos en impresoras. Muy bien. Ya vimos 4 ejemplos de dispositivos de entrada. Existen otros. ¿Qué otros dispositivos de entrada podemos mencionar?
Bueno, están los sensores de movimiento, los sensores de luz. Eso también, aunque dan solo una señal, a ver si hay o no hay movimiento, o si hay o no hay luz para reaccionar a algún tipo de programación, pues se está comunicando por medio de eso. Muy bien, vamos a ver, ya vimos esta imagen por completo, ya casi vimos todos los componentes. Nos falta uno, este gran aparato, este como cajón. Bueno, a este comúnmente se le conoce como CPU, pero vamos a ver cuál es su nombre correcto y qué significan esas siglas. Muy bien. Unidad de proceso, esa es la clasificación. CPU, su sigla significa Unidad Central de Proceso. En la tarea les había dejado, ¿verdad? ¿Qué significa CPU? Muchos fallaron. Ahora les indico. CPU quiere decir Unidad Central de Proceso. Pero el CPU en realidad es un aparatito que va dentro de este cajón. Este cajón, su nombre es case, torre, cajón. Ese es el nombre correcto. Usted ya lo conoce. Pero comúnmente se le conoce como CPU. Entonces, si a usted le dice, mire, tráeme la USB que está en el CPU, usted ya sabe cuál es. O si usted está en algún trabajo y mira, necesitamos mover las torres que están acá y necesitamos llevarla al otro salón y usted se queda en el aire. No, usted ya conoce los términos correctos y los términos comunes. Tenemos que, si a usted le dicen CPU, usted ya entiende. Y si usted le dicen case o gabinete, torre, usted ya sabe. Case se escribe case. C de casa, A, S de sapo, E, case. Case es una palabra en inglés, pero significa gabinete. Como un gabinete de ropa, algo así. Pero lo que pasa es que este es conocido como el cerebro de la computadora. Muchos lo conocen así como el cerebro de la computadora, porque ahí están las partes esenciales del proceso lógico del pensamiento de la computadora. Si usted desea comprar una computadora, en lo que más tiene que fijarse es en el CPU o en el gabinete. Muy bien. Solo esta unidad de proceso. Vamos a ver qué otro tipo de unidades podemos observar en la imagen. Acá vimos el CPU, teclado, mouse, monitor. ¿Qué nos hacen falta? Hay un pequeño dispositivo ahí del lado izquierdo del monitor, abajo, no sé si lo logra ver. ¿Qué será? ¿Usted qué tiene idea que es? Bueno, le voy a dar una pista. Es una unidad de almacenamiento. Unidad de almacenamiento. Bueno, vamos a ver más cerca qué es. Es una USB. Claro que sí. Bueno. Estos pertenecen a la clasificación de unidades de almacenamiento. Está la memoria USB y la memoria micro. Estas son extraíbles, no están dentro de la computadora. USB, el nombre correcto es memoria USB. Pero si por ejemplo alguien le dice, mira, no se dice USB, se dice memoria USB, eso sería lo correcto. Pero usted va a saber el nombre comercial o el nombre común y el nombre correcto. ¿Por qué se dice memoria USB? Porque USB también puede ser un teclado, puede ser una entrada USB, un mouse USB. USB se refiere a que su plug es cuadrado. Es universal bus, algo así como entradas universales, que antes el mouse tenía diferente plug, el teclado tenía diferente plug, pero ahora la mayoría son USB. Entonces lo correcto es memoria USB. Si a usted algún día va a comprar una memoria, usted dice, ¿cuánto cuesta una memoria USB? O mira cuánto cuesta la USB 16 GB. ¿De cuánto se pide una memoria? ¿De cuánto hay? Hay de 2, de 4, de 8, de 16. ¿Por qué no va de uno en uno? Consiste en el código binario, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Están las memorias USB. Estas son utilizadas, las memorias micro. Esas son más utilizadas para los dispositivos móviles, como el teléfono. A estas también se les conoce como memoria flash. Otro dispositivo que puede utilizar memoria micro sería, o memoria flash, sería las cámaras digitales,
para ahí guardar las fotos, ¿verdad? También las tabletas o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico de reducido tamaño. Muy bien, ya vimos por completo todo lo que muestra la imagen. Ya, con esta información usted puede realizar sus tareas.